Amigos del Buen Torero, sean bienvenidos de nuevo otra semana más a un rincón donde la prisa del mundo se detiene para darle paso al arte, al rito y por supuesto a la verdad más profunda. Hoy los micrófonos huelen un poquito más a albero, sienten el peso de los miedos y se visten de seda y de oro. Y la verdad que en la historia del mundo del toro hay apellidos que no simplemente se pronuncian, sino que resuenan como el eco de un clarín en la memoria del tiempo. Llevan consigo una sangre antigua, tejida con hilos de bravura y de tragedia romántica, que desciende desde aquel tigre de Guanajuato, transita por la magia del irrepetible rey David y sigue latiendo fuerte en el ruedo de la vida. Nuestro invitado de hoy es el heredero natural de esa corona de arena y sol, pero por encima de todo es un escultor de emociones propias. Un hombre que sabe perfectamente lo que es acariciar la embestida, quebrar el pesado silencio de la tarde con el vuelo de su capote y dibujar esa poesía efímera que nace justo ahí, en la delgada línea entre la vida y la muerte. Hoy no solo hablaremos de trofeos, de puertas grandes, sino también buscaremos al ser humano que habita dentro del traje de luces, a la voz que dialoga con la soledad en la penumbra del patio de cuadrillas y que al cruzar la raya del tercio entrega el alma en cada muletazo. Con el corazón puesto en la arena y la más profunda admiración recibimos hoy a un artista irrepetible de una dinastía de las más importantes que ha habido en la historia del mundo del toro, al maestro matador de toros, Diego Silvetti, al que le damos las gracias por estar hoy con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Al contrario, muchas gracias a ustedes. Ojalá y podamos disfrutar de una charla bonita y amena, ¿no? Fíjate, Diego, cuando hablamos con muchos toreros, es fácil para nosotros entrevistarte hoy a ti, porque cuando hablamos de la historia vuestra, pues todos tienen una historia más que no conocemos. La tuya, sin preguntarte, estoy seguro de que no hace falta que te pregunte cómo te inicias en el mundo del toro, cómo te surge la llama, pero me gustaría que nos lo cuentes, ¿no? Cómo se da, porque yo doy por hecho que casi estuviste hasta obligado a ser torero, porque después de la dinastía y el peso que llevabas, prácticamente tenías que ser torero. Pues mira, lógicamente el hecho de haber nacido en esta familia y que en casa y en el rancho, antes de que hubiera un balón de fútbol, pues estaba una muleta, un capote, banderillas, etcétera. Es algo que, sin embargo, te manda Dios. Así te llames o te apellides más bien Silvetti o como has podido platicar con otros compañeros que no tienen ningún linaje taurino, pues esto es una vocación y desde luego que es algo que creo firmemente que Dios te lo manda, ¿no? Y se nace siendo torero. En novias circunstancias, en casa, pues se escuchaba mucho hablar de toros, ¿no? Era lógico, ¿no? De papá, con mi abuelo, con mi tío Alejandro. Era la profesión que tenía mi papá. Los domingos nos íbamos al rancho, esperábamos la llamada, no existían obviamente ni las redes sociales ni los celulares. Se prendía una veladora, se rezaba y como niño salías a jugar, ¿no? Y esperabas a que llamara papá para ver qué había ocurrido, ¿no? El fin de semana. Poco a poco, pues te va eso llamando mucho la atención. Tuve la gran fortuna de que mis grandes ídolos, como ahora tienen los niños a los futbolistas, pues en mi casa eran los grandiosos toreros, no solamente a papá, sino a la dinastía Armillita, a la dinastía Arruza, a Capetillo, a los Caleceros, a Jorge Gutiérrez, que eran amigos íntimos de mi papá y que podía yo conocerlos, tocarlos, admirarlos, que me daban una moneda, que me dejaban llamarlos tío y que pues desde luego vas conociendo mientras pasa el tiempo su, su tema tan heroico, ¿no? Que era verlos luego vestidos de luces. Desde luego en México, en esas épocas, el torero era alguien majestuoso, ¿no? O sea, era reconocido por todo el mundo. Salían las noticias de los toros, o sea, el matador siempre le tenían una admiración especial cuando llegaba a un restaurante. Yo iba a clases y todo el mundo sabía quién era mi papá. O sea, cosas que te van también ya como niño enamorando, ¿no? Por así decirlo. Y después cuando tienes la sensación de sentir una embestida con 8 o 9 años, de una becerra, de escuchar un consejo, de que algunas vacaciones íbamos a los ranchos a tentar, pues eso te empieza siendo como algo adictivo, ¿no? Así es como empieza realmente, como un gusto, como un enamoramiento de un niño a algo y que idealizas y que es un sueño, que luego con el paso del tiempo pues vas conociendo
lo profundo, lo delicado, lo difícil que también tiene ya después el hecho de ser torero como algo donde vas a jugarte la vida y luego de serlo en una casa donde el apellido Silvetti ha representado para el mundo taurino pues un compromiso y un peso y un legado muy grande, ¿no? Entonces, desde luego que ya con algunos años más, pues ya sabes que no puedes jugar con esto, ¿no? Que tienes que realmente ser muy honesto y muy consciente de lo que ha significado esta profesión para mi familia, para mi papá, para mi abuelo, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado el Toro Bravo y que bueno, esto es algo muy serio, ¿no? Y eso siempre lo tuvimos muy claro, era algo pues muy respetado, nunca usábamos un traje de luces de mi papá ni para jugar, ni desde luego podíamos usar sus capotes ni sus muletas, o sea, había una liturgia ahí muy especial. Mi papá siempre nos llevaba a un lado, nunca lo acompañamos de niños a sus corridas, o sea, se llevaba con una profesionalidad y con un rito que era también algo, pues que desde luego que te llamaba la atención, porque era como lo íntimo, lo desconocido, ¿no? Y bueno, fue así un poco como ya pasó el tiempo, empezamos a tener ya pláticas un poquito más profundas con papá, aunque realmente nunca tuve la oportunidad de tener esa plática definitoria, porque él se fue cuando yo tenía 17 años, pero sí hubo momentos o cosas que ocurrieron en el tema taurino que me marcaron a cumplir primero una promesa que le hice de terminar mis estudios. Yo soy licenciado en Relaciones Internacionales. Entonces empecé tarde, ¿no? A torear, no es como cualquiera de los otros compañeros que a lo mejor con 15 años ya estaban debutando, ¿no? Yo debuté con 22 años. Hasta que no terminé mi título no le dije a mi familia, a mi abuelo, a mi tío y obviamente a mi mamá que me iba y que quería ser torero y que dejar todo. Y luego ellos me dijeron, bueno, pues está bien, si eso es lo que tú sientes, la única posibilidad que vemos, con toda la seriedad que existe, es irte a España, que dejes todo y te vayas allá a buscar la vida, como dicen ustedes, ¿no? Y así fue. Entonces, bueno, más o menos ahí un poquito la historia de desde cómo empiezan esos inicios, esos sueños de niño hasta tomar la decisión de realmente querer ser torero. Creo que esa decisión también, al tener una edad más avanzada, pues fue más madura, ¿no? Y fue con un sentido de responsabilidad mucho más profundo. Y creo que a la larga, 16, 17 años después de ese momento, pues creo que no me equivoqué. Es algo que me ha hecho muy feliz, que he podido conocer por carne propia toda la grandeza del toreo, con lo más bonito hasta con lo más triste o lo más doloroso. Y que, bueno, es realmente algo que es único y repetible, ¿no? ¿Y tu padre se olía que quería ser torero o no? Yo creo que sí. Yo creo que al final, fíjate que en su última época, ya por ahí del 2002, 2003, que es cuando regresa, ya yo tenía 15, 16 años, ya había tenido experiencias de torear algunas veces en el campo, de poder acompañarlo a él. Él estuvo dirigiendo la Academia Taurina de Pastejé, donde salieron grandes toreros, tanto en México como cuando existía el encuentro mundial de novilleros entre Francia, España, Portugal. Entonces, tuve la oportunidad de viajar, de ver a otros compañeros, claro, entonces ahí te empiezas como a tener ese cosquilleo, ¿no? Y en ese tiempo sí lo acompañé algunas veces. De hecho, mi primer cornada que sufro, estoy con él tentando. Una becerra en casa de Pepe Garfias, muy grande, me acuerdo. Y en un pase de pecho me trastabillea, caigo, me pega la cornada y le digo, oye, papá, me pega una cornada. Y es un detalle curioso porque ya agarra, me acuesta ahí con los capotes, etcétera, y me dice, oye, pues sí, sí está en una cornada grande, sí se ve, vete a la camioneta y ahorita vamos, me voy a ir a echar un baño, se fue a echar un vapor ahí al rancho y estaba ahí yo, pues esperando, ¿no? Entonces son como lecciones ahí silenciosas, porque todo el mundo, claro, estaba súper preocupado, ¿no? Decían, oye, el niño, ¿qué le va a pasar? Y como que él dijo, no, 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 yo sé qué le va a pasar y como que vaya entendiendo de qué van las cosas. Entonces, sí había no sé, como detalles, ¿no? Que ocurrieron, lo pude acompañar a sus últimas corridas en México. A mi abuelo y a mí nos brinda el toro de Mar de Nubes, esa faena que, bueno, quedará grabada para la historia, no solamente de los que estuvimos ahí, sino
cualquier persona que ha podido ver el video, ¿no? Es algo mágico y majestuoso. Entonces, aunque no tuvimos a lo mejor esa plática profunda, mi primer debut, el primer novillo que yo mato en público, está él a mi lado, me preparo un poco. No se metía tanto en el tema de entrenar, pero sí en el tema de una plática de mentalización, me acuerdo de relajación. O sea, hubo cositas, ¿no? Que desde luego que me marcaron. Y luego, bueno, a lo mejor hasta su misma muerte, ¿no? Pudo haber sido un punto de inflexión en algo que adentro de mí me hizo todavía, pues, continuar con esta dinastía, con este legado, ¿no? A lo mejor sentía yo como que esa llama, ¿no? De que esto no se pudiera quedar así. Y luego, bueno, creo que tuve, sobre todo, gracias a Dios, pues, los, las primeras cualidades que es tener el valor para ponerme delante de un toro y a partir de ahí, bueno, adentrarme en esto, ¿no? Ya por mí mismo, ¿no? Pero bueno, la familia siempre ha estado atrás y el tener de consejero a mi abuelo, que es con el que realmente a lo mejor pude en esos primeros años tener mayor contacto taurino fue algo maravilloso. Y luego a mi tío Alejandro, ¿no? Que siempre ha tenido ahí su presencia y que en estos últimos años ha sido realmente la persona clave en mi vida taurina y personal para poder evolucionar al torero que soy ahorita, que creo que es con el que más me identifico y creo que el que más está dando pues cosas bonitas de qué hablar. Imagino que echas mucho de menos a tu padre, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Como cualquier niño, ¿no? O ser humano, a su padre, sobre todo cuando hubo una relación muy buena, muy profunda, cuando, pues para mí ha sido lo más grande que ha ocurrido, ¿no? Me hubiera encantado poder tener pláticas de profesional a profesional, ¿no? A lo mejor ya no de papá, hijo, sino más, a lo mejor es ese sentimiento. Ya pasó más tiempo de lo que no ha estado conmigo, de lo que yo estuve con él físicamente hablando. Pero te voy a decir una cosa muy sincera, he sentido mucho su presencia y creo que de alguna u otra forma me ha llevado él apoderándome desde arriba de una manera que incluso a lo mejor terrenalmente no hubiera podido ser. Y me ha dado pues ejemplos o me ha dado días, cosas que he notado muchísimo que él ha estado ahí y que sin poder tener una conversación como la estamos teniendo tú y yo, sí se ha comunicado conmigo o he sentido su presencia y la sigo sintiendo, ¿no? Bueno, cuando alguien tiene fe, yo lo tengo y creo en Dios y creo en el más allá y creo en ese tipo de cosas, pues te aportan y hace que se mantenga viva su espíritu, ¿no? Que eso es lo más importante, ¿no? ¿Algún brindis al cielo le has dedicado, no? Sí, sí, un par de ellos. El de mi alternativa en Gijón, desde luego, ¿no? Por lo que significaba, lo que pasó ese día, cómo se dieron las cosas. El maestro José Tomás me había sido mi padrino. Mi papá no pudo ser padrino de él en la México por un percance, era su despedida y las cosas de Dios, ese tipo de diosidencias, porque es la verdad, es lo que ocurre, pues pasaron, ¿no? Y claro que ese primer toro se lo tenía que brindar a él, porque desde arriba me había guiado, ¿no? Y luego hay otro toro que le brindo en la encerrona, que también fue un toro muy importante, era un día muy especial para mí, a la postre le corto el rabo. Y bueno, poco más. Tampoco creas ¿sabes? Soy para eso muy delicado y bueno, desde luego que siempre me encomiendo a él y desde luego que lo llevo conmigo, su fotografía, su altar, algunas cosas muy especiales, ¿no? Pero bueno, tampoco así de brindar toros a todo el mundo y a todo rato tampoco, ¿no? Claro, para otro tipo de toreros es más fácil, con todo el cariño del mundo, porque no tienen la responsabilidad que tú tendrías desde que empezaste. Es decir, uno cuando empieza ya el apellido Silvetti, no es un apellido como González o Gutiérrez que puede pasar desapercibido. Silvetti, pocos hay, y siendo taurino, pues tenía que ser de esa dinastía. ¿Notaste esa responsabilidad o te la... Imagino que tu familia, antes de dedicarte de pleno, bueno, y además siendo, imagino con la edad que tendrías, yo creo que serías consciente del peso que llevabas. Bueno, obviamente entiendo, ¿no? Ese tema y desde que yo me propuse ser torero o desde que tomé la decisión,
pues siempre estaba muy latente el hecho de eso, ¿no? Del linaje de mi dinastía, de cómo habían llevado la profesión, de lo que habían logrado, cada uno aparte, mediante una personalidad muy diferente, mediante una vida muy, muy conscientes de lo que tenían que hacer, de lo que significaba el toreo, del respeto, de los valores profundos, de los esfuerzos que hicieron. Eso siempre he sido consciente de ello, ¿no? Recuerdo un consejo muy bonito de mi abuelo, que ha habido momentos míos en mi carrera, y sobre todo al principio, donde, bueno, tenía esa incertidumbre si yo iba a ser capaz o no iba a ser capaz, ¿no? De estar a la altura de mi apellido y de mis antecesores, ¿no? Y algo que me liberó mucho me dijo mi abuelo: mira, Diego, yo te veo condiciones, yo te veo que puedes serlo, y lo que más te quisiera yo decir es que lo tienes que intentar y que te tienes que olvidar de lo que cada uno somos, ¿no? Esta es tu vida, eh, es tu única oportunidad que tienes, y sería muy penoso que a los 50 años te miraras un día al espejo y te arrepintieras de no haberlo intentado, ¿no? Eso me quitó un peso muy grande de encima, me liberó, por así decirlo, y bueno, a partir de ahí creo que he llevado en mi carrera siempre pues esas enseñanzas, ¿no? Y esos valores que por encima de mi familia tiene el toreo, que es lo más bonito, ¿no? Esa seriedad, esa disciplina, esa forma de ver las cosas, de encarar la vida, y en eso sí me siento orgulloso de ello, ¿no? Luego, bueno, yo entiendo, ¿no? Que despertó muchísimo interés, especial en México, cuando se supo que estaba yo en España, que iba a debutar. Eh, También te soy sincero bueno, las oportunidades pueden llegar un poquito más al principio, te abren más fácil el camino, ¿no? Porque el empresario, el aficionado, pues quiere ver a ese torero porque su nombre suena, ¿no? Pero también siempre fui consciente de que los errores o esas oportunidades siempre iban a ser a lo mejor eh, mucho más vistas con lupa que a lo mejor otro torero, ¿no? O sea, yo no me podía llevar 2 o 3 años de novillero. Yo no podría empezar como a lo mejor lógicamente, poco a poco y cuidándome, sino tenía que ser una apuesta muy, muy arriesgada, tenía que llevar los compromisos fuertes prácticamente que desde el principio, y así fue la estrategia que se llevó cuando se platicó y cuando empezamos a apoderarme con José María Garzón y con mi tío Alejandro. Yo, mi quinta novillada era una corrida mixta en Juriquilla, lleno de no hay billetes, con el Juli y con Nacho Garibay. Y yo toreando dos novillos, entonces imagínate, ¿no? La expectación que había en México, ponerte al lado de un grandísimo figurón del toreo, o sea, tenían que ser pasos muy, muy adelantados, ¿no? Y muy agigantados, porque pues no iba a tener, a lo mejor, entre comillas, esa espera, ¿no? Esa paciencia que le iban a tener a otros novilleros o a otros toreros. Entonces, bueno, eso también me ayudó un poco la madurez personal. Se hizo mucho esfuerzo silencioso en el campo, en matar toros, en prepararnos a conciencia, en dar esos pasos sin que a lo mejor la gente lo viera, porque ya cuando una vez estuviera cartelado, yo sabía que tenía que ser así la carrera. Entonces, pues bueno, también llevas esas dos partes de la balanza, ¿no? La que te ayuda, pero la del peso y de la de esa responsabilidad. Imagino que en aquella época tuviste algunas críticas, ¿no? De algunos críticos taurinos más severos que irían a por ti. Bueno, normal, ahí sí creo que he sido muy consciente, ¿no? De que al apellidarme Silvetti siempre iban a compararme. Querían ver al principio, obviamente, a mi papá en mí, más que lo que había pasado y más cómo había sido su desenlace taurino y cómo había sido su última etapa. Desde luego que había mucho morbo. Nos parecemos también, tanto físicamente como, bueno, algunas cosas es obvias que pues es mi espejo taurino y que pueden ocurrir ciertas semejanzas, ¿no? Y yo creo que al principio se dieron las cosas bien. Hubo una cierta parte de nostalgia que me ayudaba a que se dieran las cosas, pero bueno, que también hubo mucho esfuerzo atrás, o sea, que las apuestas que se tomaron, éramos 3, 4 novilladas en Sevilla, dos en Madrid, fuimos triunfadores en España y en Francia en muchos lugares, o sea, yo me fui poco a poco ganando esa inclusión, porque, a ver, en España también han pasado casos de hijos de extraordinarios toreros
que han podido ser figuras, otros que han sido menos figuras, todos han tenido que vivir eso y que es consciente. Ahí el toro, aparte, no sabe si te apellidas Silvetti o si apellidas López, o sea, lo que tú te ganes va a ser con tu espada, con tu muleta y con tu capote, ¿no? Eh, Obviamente había gente que entiendo que no soy monedita de oro, que no le he gustado desde mis inicios, como a lo mejor ahora mismo, o sea, es parte de, ¿no? Eso tampoco me ha marcado mucho. He tenido también, gracias a Dios, cerca de mí gente que siempre me ha hablado con la verdad, tanto cuando han sido las cosas buenas como han sido las cosas malas, porque también he tenido cosas malas. De una carrera que lleva 15, 17 años, pues sí ha tenido sus picos, ¿no? O sea, mi inicio fue muy bueno, muy prometedor, hubo muchos triunfos, el rabo de la México, la oreja en Madrid, estar en Sevilla anunciado, en Fallas, torear con las máximas figuras, 5 de febrero, o sea, había mucha expectación y luego hubo años que las cosas no rodaron como yo quería, donde hubo un bajón mío, sinceramente, en lo taurino, en un proceso que ocurre y que ahora lo ves 15 años después y que tenía que ocurrir y que a muchos de los toreros les ocurre, es parte de la vida misma, ¿no? Pero bueno, que me ha servido para madurar y para encontrarme en la etapa en la que estoy ahorita, que te digo sinceramente es la etapa que más estoy disfrutando, ¿no? Veo las cosas de otra manera, me siento muy identificado con el torero que soy, con lo que estoy expresando, y bueno, pues eso ha sido un paso de años, de cosas, de experiencias, de triunfos y de fracasos, ¿no? Entonces, pues sí, lógicamente, cuando tú te vistes de torero, pues estás consciente que a cada quien le van a decir, o van a juzgar como cada persona quiera, o le guste o no. Y has dicho antes una cosa que me ha sorprendido de que terminaste los estudios, has dicho de... Relaciones internacionales. Fíjate. Es como diplomacia allá en España, me parece, sí. ¿Y Entre por qué? política y diplomacia. O sea, ¿te viste ejerciendo de eso o no? Mira, era una promesa que le había cumplido, o que tenía que cumplir más bien a mi familia. Sí, sí me gusta, sí, sí es algo que disfruto. Era buen estudiante en ese sentido, me gustaba, te digo, la diplomacia, las ciencias políticas, un poquito todo ese tema. Y bueno, fue una etapa bonita de mi vida. De los 17 a los 21 años, pues también pude viajar, pude estudiar en otro lado, en Canadá, pude vivir una etapa de joven que yo creo que también, pues, la aproveché y la disfruté, ¿sabes? O sea, luego pasan historias de compañeros que a lo mejor pues no tuvieron esa adolescencia, ¿no? Porque estaban ya desde los 15 años ya eran, con la seriedad que tiene el toreo, pues eran ya señores, ¿no? Entonces, esa etapa luego queda ahí un poquito como que, como que no se vivió, ¿no? Yo sí pude vivir, yo sí pude salir, pude, pues, disfrutar con los amigos, de emborracharme, discoteca, o sea, lo de una vida normal de un estudiante, ¿no? Y cuando tomé la decisión de ser torero, bueno, pues yo ya había vivido eso, entonces, quieras o no, fui un poquito más ordenado, ¿no? Y sí disfruté esa etapa y me gusta. Más adelante yo entiendo que la carrera del torero llegará a su fin en activo y bueno, no sé, a ver si más adelante la ejerzo, ¿no? Claro, porque se puede decir, claro, naces oliendo a toro desde que naces. Y esos 4 años de estudios, imagino que es como un paréntesis en el que tienes la vida de una persona que no está taurina o de una, obviamente con el peso del apellido, por supuesto, pero, o sea, vives la vida de cualquier persona normal y luego vuelves al mundo del toro. Sí, así fue, porque literalmente yo mientras estudié no ejercí mi profesión, o sea, no toreé ninguna novillada, ni ningún festival, ni me preparaba, porque tampoco me daba tiempo la escuela. Aquí en México tienes que ir a clases todos los días, tienes un límite de faltas muy pequeño. Bueno, yo vivía en otra ciudad, siempre me ha gustado el toreo y iba a ver las corridas, pero no estaba de lleno, ¿no? Y entonces pude vivir una vida normal. Y entonces realmente preguntarme, ¿no? Sinceramente, si yo lo que quería era ser torero, ¿no? Porque si había pasajes en la escuela que de repente no me podía concentrar, que no me podía, pues realmente dedicarme de lleno a eso porque tenías como esos sueños, ¿no? Esas ráfagas que me venían a la mente de, oye, qué bonito ahorita, ve cómo está toreando la Feria de Abril, está pasando esto, están estos toreros, estas figuras, ¿sabes? Llegaban las revistas, eran otras cosas, ¿no? Las veías el traje de luces, te enamoras de la profesión como cualquier otro persona, ¿no? O sea,
de la grandeza que tiene el vestido de luces, de la gloria, de la fama, en fin, es normal, por ahí empieza, ¿no? Y luego de la emoción que produce torear, que eso es lo más bonito que hay, que yo no he encontrado algo más en la vida que me emocione más, que me haya hecho sentir más feliz, que me haya hecho sentir en plenitud, que pegarle pases a un toro. O sea que si hubiera que hacer alguna apuesta en aquella época, muy poca gente hubiera dicho que acabaría siendo matador de toros. No, por supuesto, ni mis amigos, ni mi familia. O sea, fue una sorpresa, ¿no? Y más en México, porque aparte, el primer año, año y medio que nos vamos a España, nunca se publicó nada. O sea, nunca se supo. Yo viví un año con Antonio Corbacho, en paz descanse, ahí en Alcornocosa. Compartí ese año con Alejandro Talavante, que ya estaba el, pues, de Matador, que fue ese año importantísimo, el del 2007-2008. Y entonces, pues ahí realmente no existían lo que ahora tenemos de las redes sociales. El internet llegaba Hoy en muy día se hubiera apenas. enterado con un tentadero. No, sí, 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 o sea, vivía ahí como monje, ¿no? Porque aparte esa era la ideología de Antonio, ¿no? Y realmente nadie sabía, o sea, sí fue una sorpresa, ¿no? Cuando ya en el 2009 ya pasa lo de Antonio, ya no estoy con él, y en 2009 conozco a José María Garzón en una cita, como si fuera una cita ciegas de un amigo en común, que nos presenta tanto a él como a mí. Y empezamos, y luego conoce a mi familia, conoce a mi tío, sale la oportunidad de empezar a ir al campo, se hace el tema del apoderamiento, y de repente se suelta la noticia, y pues la noticia fue una bomba, nadie sabía que estaba yo allá, ¿no? Ni que iba a ocurrir eso. Despertó mucha expectación, obviamente, y luego, bueno, las cosas, pero ya tenían un proceso, ¿no? Ya tenían un proceso de un año y pico que bueno, se había hecho el esfuerzo de matar muchos toros a puerta cerrada, de tentaderos, de normal, como todos en la vida, ¿no? Yo no debuto sin caballos, o sea, mi debut fue luego con caballos, ahí se pudo hacer una maniobra ahí un poquito de esas que todavía en ese entonces se podían hacer. Se mandó una carta de aquí de México que yo había toreado, porque tampoco, un poco lo que pasó con Cayetano o con Pedro Capea, ¿no? O con el mismo José Mari, ¿no? Claro, despertaban tanta interés que a lo mejor el tema de los 100 caballos, pues se hizo de otra manera y se tenía que cubrir una estrategia, salvaguardando distancias, desde luego, pero bueno, un poquito similar, Ha prescrito ya aquello, ¿no? sí, ya prescrito. Ya está todo pasado. Fíjate, porque es que es peculiar, ¿eh? Fíjate la vida que has tenido que llevar. Hombre, también creo que te vino bien el hecho de empezar un poco tarde, entre comillas, porque igual te pilló con una madurez diferente, que si hubieras empezado antes, hubieras tenido el peso del apellido con más importancia, con más relevancia, y el hecho también de tener unos estudios detrás, me imagino que también te daría una tranquilidad. Sí, sí, desde luego, ¿no? En ese sentido, yo era más maduro para la toma de decisiones, más consciente de lo que quería hacer y por qué lo quería hacer. O sea, no era un capricho, era algo que realmente yo me había propuesto, ¿no? Y que lo sentía muy dentro, ¿no? Y bueno, a ver, sí he tenido mis momentos bajos, ¿no? Desde luego, porque también hay otra salida. O sea, también podía decir, oye, mira, si no tengo la capacidad, pues agarro la salida de la tangente y me voy a hacer mi vida normal y tan. Pero esa madurez, esa forma de poder también ver las cosas de otra manera, entendiendo la disciplina que conllevaba, pero ya una disciplina ya convencida por mí mismo, ¿no? De qué es lo Oye, que quería yo de mi vida, ¿no? No Tenías tanto todas, impuesta, ¿no? tenías todas las cartas para que la gente pensase que lo tuyo era un capricho, ¿sabes? Porque, Sí, sí, porque venías de ya tener una edad, tus estudios, y la gente podría pensar, pues este hombre quiere tomar alternativa y ya está. claro. Sí, podía pasar eso, ¿no? Realmente, ¿no? Pero dentro de mí, dentro de la gente que siempre busqué que estuviera involucrada, pues era gente que me hablara con la verdad, que no me dieran coba, ¿no? Que realmente yo también cuando me decían las cosas, pues era más consciente, no era un niño, ¿no? De decir, me entraba por aquí, me salía por acá, ¿no? O sea, realmente sabía que la persona que me lo decía tenía un porqué, o si me estaba reprimiendo algo o regañando algo, era porque yo me había equivocado, ¿no? O entendía también, con esa cierta madurez que te da la vida, de decir, oye, este camino no es el correcto, o sea, si quieres llegar, pues es y hay que seguirle, ¿no? Entonces eso sí, bueno, me ayudó. Porque la dinastía Silvetti ahí está muerta, por así dicho. No te entendí esa pregunta, perdóname, ¿cómo que está muerta?
en aquel momento la dinastía Silvetti no había Ah, un no, no, no había nadie toreando, no, 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 se ya te había entendí. terminado, o sea, eres el que la Claro, resucita. sí, por supuesto. Mi tío Alejandro se retira en el año 2000. No se había podido retirar, pero su última corrida era la del año 95, en la reaparición digo, en la alternativa de Di Padrino ahora José Tomás, esa era su despedida. Y luego, 7, 8 años después, fue una cosa milagrosa esa historia de papá. De repente va a un tentadero, él tenía las lesiones de la rodilla que todos conocemos, ya estaba ya con muchos medicamentos, tenía su problema también de la bipolaridad ya muy marcado, ya estaba quitado del todo, había sido apoderado, había llevado a la escuela taurina Pastegé, y en esa ocasión me habían invitado a tentar a mí y a mi hermano, unos amigos, los Armilla, con unos ganaderos de ahí de Aguascalientes, Ibarra, y Miguel Espinosa, en paz descanse, le dice a mi papá que no llevaba ni cosas. Oye, Diego, oye, David, párate una vaca, ¿no? Y para a ver cómo si, no, hombre, llevo 10 años de no coger un capote y total, que la para y lo primero es que se siente bien de las rodillas, fue una cosa impresionante y la torea y de ahí se vuelve a entrar en el gusanillo, que son esas últimas corridas de papá del 2002-2003, que causa ese furor tan grande en el mundo taurino, ¿no? No solamente en México. Luego viene ese problema de su percance de la cabeza y de su tema y muere en el 2003. Y yo te estoy hablando que yo me voy a España en 2008. O sea, ya había pasado tiempo, ¿no? Y mi debut es el 2009. O sea, sí, habían pasado 5 o 6 años que la dinastía, pues bueno, estaba prácticamente. Aparte, no se veía por dónde. Yo te decía, era yo o mi hermano, pero nunca dimos ahí como, como pie a que hubiera ocurrido. ¿Hay probabilidades de que siga o perviva después de Diego Silvetti o no? Bueno, no lo sé. Yo tengo 2 hijos varones chiquitos. Tiene 6 años el grande, José David, y 2 años y medio el chico Mateo. Es algo que Dios te manda, Aitor. O sea, no, 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 no. Desde luego que yo me encanta llevarlos cuando puedo al campo, que conozcan la fiesta brava, que sepan y que sean conscientes de lo poco o mucho que puedan tener, se los ha dado el mundo taurino y el toro bravo, y lo son conscientes dentro de que son niños, obviamente chiquitos, ¿no? Pero bueno, tampoco los voy a imponer, ni mucho menos. Lo que quiere un padre de su hijo es que sea feliz y que se realice en lo que él quiera. Que si más adelante le sale el gusanito y tuvieran la vocación y tuvieran las cualidades, hombre, claro que los apoyaría, ¿no? Y les trataría de dar mi enseñanza, mi ejemplo, buscarles lo mejor, pero realmente que viera que esto tiene algo similar, ¿no? O sea, que mantuvieran ese legado y esa profesión, ¿no? Sobre todo esos valores que significa el toreo, ¿no? Ya después Dios y la vida te van a ir pues acompañando, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, no se sabe nunca nada, ¿no? En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. Siguiendo por tu carrera, quiero que me cuentes cómo se da la alternativa, por qué se elige Gijón y no se elige, pues eso, pues una plaza en México con más, pues no sé cómo decirlo, con más caras conocidas, con más ambiente. ¿Cómo se llega a tomar la alternativa en Gijón? Sí que es cierto que son fechas muy buenas, es una feria muy buena y es un cartel muy bueno. Sí, mira, desde que yo me voy a España, la idea de mi abuelo y de mi tío Alejandro era, tú allá están las grandes ligas, allá es la cuna del toreo, tú vas a ser torero por allá, para que aparte aquí no tengas a lo mejor cierta comodidad o ciertos favoritismos, ¿no? Entonces, si tú realmente vas a servir, pues tienes que servir allá y competir con los toreros de allá, ¿no? Que creo que fue una decisión correcta. Y luego, bueno, te digo, en mi año y medio de novillero pisé plazas importantes, donde tuve actuaciones importantes, donde me repitieron, te digo, toreé 2 veces en Madrid, 3 veces en Sevilla, en Pamplona.
Y en Gijón había triunfado de novillero. Abrí la puerta grande, una novillada de Zacarías Moreno, si no recuerdo, en el año 2010. Y ya habíamos también indultado un toro en Nacho, había sido triunfador de la Feria de Quito, había toreado esas 2 tardes en México en corridas mixtas, esa con el Juli que te comentaba y otro con Pablo Hermoso. Y luego ese año último de novillero, pues bueno, estaba entre los novilleros punteros de mi camada y estaba despertando buena expectación en España. Y de repente surge la posibilidad, tanto como había triunfado el año pasado, había sido el triunfador de Gijón, nos habla Carlos Zúñiga para comentarles esta opción. Teníamos también, le habían hablado a José María para la posibilidad de tomar alternativa en Málaga, a los pocos días, o sea, el 15 de agosto, en un cartel también que era muy bonito. Y luego ahí surge esa, pues, diosidencia que te estoy platicando. El maestro José Tomás estaba contratado para la Feria de Gijón. En un principio el cartel iba a ser otro, aunque iba a torear la corrida con José Tomás. Y luego en esa negociación, pues, lo que tengo yo entendido, porque nunca participé yo en nada. Simplemente le comenté una vez a José María, dile, oye, a ver si alguna vez puedes hablar con el empresario o con el apoderado de José Tomás. Mi papá le iba a dar la alternativa alguna vez, pero bueno, yo entiendo cómo las circunstancias o las cosas que tenga el maestro, simplemente nada más para, coméntaselo, ¿no? Y la verdad que luego al tiempo el maestro me habla José María, me acuerdo, estaba yo en el campo y me dice, oye, ¿qué crees que sí te la va a dar, que va a ser... había dado él una alternativa a José María Soler hace muchos años, ¿no? En Algeciras, me parece, y luego no había dado ninguna alternativa. O sea, el del José Tomás que reaparece en el 2007 esto está hablando 2011. Había participado, me parece, pero siempre de testigo, le daba la alternativa del primer espada. A todos sabemos cómo es la carrera del maestro en ese entonces, ¿no? Y aquí accede y tuvo detalles conmigo maravillosos, mano. Fue realmente un privilegio, un honor grandísimo. Luego se da la opción de que el testigo sea Alejandro Talavante. Yo he vivido con Alejandro un año en la Alcornocosa, somos muy amigos, nos queremos mucho. Alejandro nunca había tocado con José Tomás. O sea, se despertó ahí un tema ese día impresionante a nivel mundial, mano. Fueron 100 personas de México con todo lo que conlleva un avión, llega a Gijón. La plaza tampoco es Bilbao, o sea, es una plaza chiquita, se había acabado el papel. O sea, fueron cosas muy, muy bonitas y fue un día que disfruté muchísimo y desde luego que no se me va a olvidar en la vida, ¿no? Fue un sueño maravilloso. ¿Recuerdas qué te dijo José Tomás? Sí, cosas muy, muy, muy bonitas, muy íntimas. Pasaron muchas cosas simpáticas en el desarrollo de ese día, de gestos que tuvo el maestro muy bonitos, desde el toro de mi alternativa, que se le había comentado a José María que podía ir él a la ganadería a escogerlo, detalles de una categoría, ¿qué te puedo decir? Impresionantes. Me habló mucho de mi papá, siempre fue un gran admirador, se lo llegó a comentar personalmente, que fue uno de sus espejos en los que se miró. Me comentaba que se cerraba un ciclo, ¿no? Que no se había podido hacer en el 95 con él. Y luego, bueno, otras cosas muy personales. Fue un speech largo, duró mucho tiempo. Y luego recuerdo también mucho que me decía que antes de la alternativa, con el patio de cuadrillas, que yo no tenía el gusto de conocerlo, nunca lo había saludado, mandó su bandería y me dijo, mira, dice el maestro, me dice, Diego, la ceremonia se va a hacer con la montera calada y nos vamos a dar un apretón de manos, no nos vamos a dar un abrazo ni nada, que eso es de toreros, ¿no? Entonces, no, desde ahí notabas tú algo totalmente diferente, ¿no? Y bueno, sí fue un día precioso, ¿no? Luego a la postre lástima que no los maté, pero me llevé el premio a la mejor faena de la feria, allí en Gijón, repetí ese año siguiente y luego tuvo gestos el maestro muy, muy, muy bonitos, muy especiales. Con Alejandro igual, estuve un rato largo en su habitación porque los dos estábamos muertos de miedo también y teníamos mucha confianza y bueno, pasaron cosas así muy, muy simpáticas, ¿no? Que guardo con mucho cariño. Fíjate, porque es muy difícil que José Tomás es un hombre de muy pocas palabras. Sí, O sea, claro. Hombre, también creo que era consciente de que erais dos toreros, Diego Silvetti en este caso, y Alejandro Talavante, admiradores de él. Muy sí, por admiradores de supuesto. él. O sea, creo que también para él también sería una cosa un poco emotiva.
Yo quiero pensarlo, ¿no? Que así fue desde el hecho en el que decidió, pues, que ocurriera así la corrida, ¿no? Pues el maestro, tú sabes que todo lo que hace tiene un porqué y está muy bien pensado y muy bien preparado, ¿no? No he vuelto a poder platicar con él, en ese sentido, pero bueno, por lo que me dijo y por su sensibilidad y su forma de ser, creo que también para él significó algo bonito y que bueno, que por eso también accedió y que disfrutó también la tarde. Luego, claro, ¿cómo vuelve uno a México ya como matador de toros? Imagino que ya eso cambia la perspectiva. Sí, desde luego, porque había una expectación tremenda. O sea, yo nada más tuve esas 2 pequeñas apariciones de novillero y no volví a torear nada, ¿no? Viene la alternativa, viene ese triunfo, viene lo que aconteció en la corrida, cómo se dio la alternativa, toda la expectación. Y en eso planteamos la temporada, mi primera, de una manera arriesgada, ¿no? Y de una apuesta fuerte, porque pues, normalmente es que hubiera llegado a torear algunas plazas de provincia y luego ir a México. Y sin embargo, mi primera vez que yo piso México como matador de toros es en la inauguración de la temporada grande, en mi confirmación de alternativa y de manos de Enrique Ponce y de Arturo Saldívar, que estaba en ese momento pues en un nivel muy alto, ¿no? Y con una expectación tremenda, ¿no? Porque imagínate llegar ahí y no sé, a lo mejor es que hubiera ido a Juriquilla, a León, a placearme un poquito, ¿no? Y apostamos por, ¿no? Por ir a confirmar en la México el primer día. Se llenó la plaza en el tope, fue una tarde muy, muy importante. Y luego mi segunda corrida ir a Guadalajara, con Castella y Garibay, era otra corrida de toros que era muy fuerte. O sea, se tomaron riesgos, pues importantes, ¿no? Y conscientes de la exigencia, de lo que representaba, pero bueno, que estaba yo preparado para eso. El día de la confirmación, mis toros no me permitieron a lo mejor un triunfo muy grande. Luego Guadalajara sí tuve un triunfo muy importante. Y luego mi segunda corrida, en la México, que teníamos cerradas 2 corridas, es el 12 de diciembre y es el día que cortó las orejas y el rabo a Charro Cantor. O sea, fue un boom impresionante. O sea, se lograron, pues México Taurino se cimbró, por así decirlo, ¿no? Y vinieron corridas muy importantes después en la Feria de León, en Querétaro, o sea, fue una temporada muy, muy bonita y luego el impacto que tuvo también a España, pues también fue precioso, ¿no? Toreé el 5 de febrero y posteriormente estaba yo ya cartelado en Fallas, en Sevilla, en Madrid, o sea, fue arriesgada, pero creo que esa apuesta salió, ¿no? Oye, ¿cómo es hacer vibrar a México? Porque cuando lo vemos por la televisión, impacta. Ya solo el paseillo, ¿no? Pero hay numerosísimas faenas, pues eso, las de tu padre, las del Pana, que las hemos visto muchas veces, ¿no? Enrique Ponce, por supuesto, tiene tardes antológicas, Pablo Hermoso, y impresiona, o sea, la forma en la que se vive eso, y yo no sé, pero tiene que ser una impresión enorme ver todo aquello, porque es que tiene que ser monumental. Es impresionante. La verdad que no hay nada como la México en ese sentido. El olé, ¿no? Tan pasional que tiene la forma de expresar el aficionado en México es distinto a cualquier olé, ¿no? Porque es como cantadito, ¿no? No es ese rugir de Madrid o no es ese bien sevillano, ¿no? Sino que es un olé cantado así como que a coro que se te mete por las venas, mano, y que te enchina la piel. Y el primero es haciendo el paseillo, ¿no? Cuando tú ves ahí 45,000 personas, que he tenido la oportunidad de que varias corridas haya estado el papel así acabado y ver esa magnitud es alucinante, mano. O sea, de verdad es una experiencia que yo estoy seguro que en México volveremos a vivirla y a sentirla, ¿no? Soy un hombre de fe y con lo que está pasando es complicado, pero tiene que ocurrir porque México es taurino y esa plaza no se puede quedar así. Ha tenido una historia increíble y cualquier torero que tú entrevistes o que te puedas estar con él y platicar va a coincidir en que ese olé pues es muy significativo y te despierta emociones muy especiales. ¿Y esa tarde del 2011, cómo la recuerdas? Bueno, también muy, muy bonita, ¿no? Fue una tarde impresionante. La corrida no había salido muy buena del todo. Habíamos durado con el maestro Capetillo y con Alejandro Talavante.
Alejandro le había regalado un toro. Los primeros 5 toros no se habían dado las cosas, la verdad. La corrida le había faltado un poco. Y luego sale este Charro Cantor, que la verdad es que desde que me abrí de capa hasta que murió fue un toro muy bravo, muy completo, muy mexicano, con una profundidad maravillosa y que bueno, pues me encontró con las ideas claras. Yo ahí pude expresar en lo que en ese entonces sentía. Fue algo maravilloso porque fue un abandono total y ir viendo cómo crecían los olés y cómo iba creciendo la faena, pues se te enchina la piel, mano. Claro, estás chavo, es a lo mejor tu cuarta, quinta corrida, era mi cuarta, quinta corrida como matador de toros y de repente te encuentras con ese toro en esa plaza. Pero bueno, yo también veía como que, pues ese premio, a esa recompensa, a esas horas de soledad, a esos años de estar trabajando en silencio, de dejar a tu familia, de estar en momentos duros, en momentos complicados y encontrarme con ese toro, que aparte luego me decía mi tío Alejandro que lo tenía que matar, que no lo indultara, ¿no? Que era una apuesta arriesgada. Nunca he sido excesivamente un buen estoqueador. Si te fijas, luego pasa como en 2 tiempos la estocada y bueno, fue algo mágico, ¿no? Desde luego que fue un triunfo impresionante. Cortar un rabo en la Plaza México, pues son muy poquitos los que han tenido ese privilegio, ¿no? Y pues sí, 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 sí dio un cambio total a mi carrera, a mi temporada, a lo que vino más adelante, ¿no? Ahora, qué difícil es, o por lo menos eso parece, ser capaz de adaptarse a las embestidas del toro mexicano y las del toro europeo, por así decirlo, porque yo he visto cantidad de toreros extraordinarios en España que han llegado a América y no lo han visto por ningún lado, y a la inversa, toreros americanos que en España han tenido más cartel porque se han adaptado mejor a este tipo de embestidas. Y claro, para un torero en tu estación que recorre los dos lados y que está en ambos lados del charco, tiene que cambiar el chip, ¿no? Le cambia la mentalidad en un sitio y en otro. Desde luego. Y te ocurre porque no te terminas por acostumbrar, ¿no? O sea, tú vas a España y entonces entras en la vorágine de ese tipo de embestida, de ese tipo de volumen, de ese tipo de forma en la que tienes tú que torear. Incluso técnicamente tienes que estar tú un poco más enganchado a lo que es el oficio y la profesionalidad para poder a partir de ahí torear al toro bien, ¿no? Como lo hacen los grandes toreros, ¿no? Y luego llegas acá y es que es otra embestida totalmente distinto. Eh, eh, Tú si aplicas ciertos, por así decirlo, tecnicismos, ¿no? Al toro de México, pues no le pegas un pase, que los aplicas allá y viceversa. Tú si no llegas, si llegas tú a España queriendo torear al toro como se torea aquí en México, en las segundas de cambio estás en el aire, ¿no? O sea, indiscutiblemente. Y bien dices, o sea, ha habido grandiosos toreros mexicanos que han sido incapaces de poder ser a lo mejor o estar a la misma altura de lo que fueron en México, en España y viceversa. Ahora, los que han tenido esa capacidad de poder ser ídolos tanto allá como acá y de cuajar toros acá, pues te cuentan que son formas de investir muy especiales, ¿no? Porque pues ver to- pasar un toro por tu cuerpo a ese ritmo, a esa profundidad, a ese compás que tiene el toro mexicano es maravilloso, ¿no? Pero luego también ver a ese toro de Madrid con 500 y pico de kilos, esos dos pitones, embestir y hacer rugir a una plaza, pues también es maravilloso. O sea, y creo que va ligado a la idiosincrasia de cada una de las aficiones, de cómo es el aficionado español y cómo es el aficionado mexicano, ¿no? Es simplemente eso, ¿no? Me han contado, no sé si es verdad, que Diego Silvetti antes de torear se quita el anillo. Sí, el anillo de matrimonio sí es lo último que hago cuando estoy en mi altar. Pues sí, es como una manera, ¿no? De decir, mire señor, aquí está mi vida, yo en este momento me convierto en lo que he querido ser siempre, incluso antes de estar casado o de tener familia. Mi propósito que yo decidí, que yo escogí es ser torero, ¿no? Y para ser torero, pues tengo que ser libre y en esa libertad, pues no puede haber nada que me detenga, ¿no? Y a lo mejor esa parte de dejar el anillo ahí es un poco como eso, ¿no? Como decir, oye,
pues ahora voy a lo que me ha dicho Dios que sea y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Fíjate, me apareció un dato curioso, me lo habían dicho y digo, no sé si será verdad, o se lo voy a preguntar porque oye, me parece un dato curioso, ¿no? El hecho de que muchas veces, yo alguna vez lo escuchaba a un torero, que decían que es muy difícil ser padre y torero a la vez, porque cuando tú tienes unas responsabilidades, tu cabeza puede decirte, este riesgo no lo asumo. Sí, mira, desde luego, somos seres humanos, Aitor, y la tentación y la incertidumbre el tema humano es normal que te aparezca, ¿no? Yo creo que por eso esta profesión es tan maravillosa, porque no es que no tengamos miedo, es que somos capaces de vencer ese miedo, ¿no? Y es algo bonito que tiene el ser humano, que muchas veces se limita él mismo a quedarse en su zona de confort. Y en el toreo te ves obligado siempre a adquirir nuevos retos y a tener nuevas cosas. Sí, sí te puede ocurrir, desde luego, porque, a ver, estar enamorado es maravilloso, ser padre de familia es lo más bonito que puede ocurrir en el mundo. Hay un amor ahí que entiendes, que nunca lo habías experimentado, que es algo que te cambia la vida por completo, pero al final también tú eres hombre y te hablo como ser humano, no como hombre o mujer, ¿no? Sino como ser humano. O sea, y tienes tú tus cosas y tienes tú algo que te hace a ti feliz y que te hace sentir que no tiene nada que ver con ser un buen hijo, un buen hermano, un buen marido, un buen esposo, lo que sea, ¿no? O sea, que te tienes que dar a ti esa capacidad, esa oportunidad de ser libre, de ser feliz y no te la da otra cosa más que cosas que a ti te llenen. A mí me llena el toreo y yo antes de conocer a mi mujer yo ya era torero y antes de ser padre yo ya sabía lo que tenía que hacer o lo que quería hacer o lo que soy, ¿no? Y luego también hay una cosa bonita, chistosa, que es que ahora teniendo algo por qué vivir, como son tus hijos, salgas a jugarte la vida delante de un toro. Pero ahora entiendes, por ejemplo, yo entiendo a papá o entiendo a mi abuelo, que lo haces incluso por ellos, ¿no? Como poder dar ese ejemplo, ese legado, ¿no? Es un poquito raro, a lo mejor es medio paradoja, ¿no? Pero, pero es verdad, porque yo quiero que se sientan orgullosos de mí, que si hay algo que les pueda a ellos más adelante, como a mí me ha ocurrido cuando me hablan de papá, como tú, a lo mejor que nunca lo viste ni siquiera torear, y que ha trascendido ese hombre a tantas cosas que me lo recuerda y que me enorgullece y que me hace sentir bien, ¿no? Entonces, también eso es lo que tú quieres que tus hijos sientan, ¿no? Y en este caso, en mi caso, es siendo torero y estando delante de un toro y tratando de dejar un legado que les pueda hacer a ellos sentir orgullosos, ¿no? Has hablado antes de que ha habido algunos años en los que has considerado que no estuviste bien. Y me Ujú. gustaría que los cuentes porque, joder, unas cosas que más me gusta de los toreros, y en tu caso, por supuesto, es la honestidad. O sea, el hecho de decir con total franqueza y sinceridad, pues oye, pues este año, que es normal, lo que pasa que muchas veces se trata de ocultar. O sea, sois personas, tenéis que tener días malos, días buenos, temporadas malas, rachas buenas, que esto pasa en todas las facetas, sea artística, deportiva, profesional, y me gustaría que me la cuentes, a qué cosas la adjudicas, porque hay veces que desde fuera os tratamos de exigir un 100% diario y a veces nadie sabe, pues por lo que está pasando uno, que todos tenemos nuestra vida. Sí, desde luego. Mira, yo creo que fueron temporadas que no fui tan regular como en otras, ¿no? A lo mejor mi temporada de 2011, 2012, 2013, que fueron las primeras como matador de toros, pude conseguir cosas muy importantes. Lo del rabo de la México, la oreja de Madrid, que hacía muchísimos años que ningún torero mexicano la cortaba. El hacer temporadas en Sevilla, en Valencia, torear en las principales ferias, venir a México a buen dinero y torear en las principales ferias, los principales carteles. Y de repente empezaron a ocurrir cosas que aparte al principio no eres consciente por qué ocurren, ¿no? Pues entrenaba igual, me preparaba igual. Lo lógico es que a lo mejor piensas, oye, miedo, que no me va a dar miedo Madrid o Sevilla o México va a ser la primera tarde. Después, pues ya voy a entender lo que significa torear ahí, ¿no? Porque ya no hay una incertidumbre. Y es todo lo contrario. Cada corrida pasas más miedo, eres más consciente. Y fueron años 2014, 2015, 2016, que ya no tuve yo a lo mejor la misma contundencia.
había triunfos importantes, de repente en Aguascalientes, en Guadalajara, tener buenas en México, pero ya no tuvieron ese mismo impacto. Y luego también la gente, a lo mejor, pues no sé, quería ver otras cosas de mí. Tú también empiezas a pasar por un punto en el que no terminas de madurar, estás un poquito que no te encuentras ni como torero, ni como persona. En fin, comete errores. A lo mejor caí yo un poquito en un conformismo o creía que con lo que hacía iba a poder solventar siempre las tardes importantes. Luego hay toros que pinché, que también, pues esos me hubieran cambiado un poquito la perspectiva, empezaron a tener más percances. Pasaron cosas que pasan, como tú dices, en la vida y que le pasan a los toreros y que te hacen madurar y que te hacen aprender y que son, pues precisamente esos momentos los que a la postre pues te endurecen, ¿no? O te curten, ¿no? Más bien como profesional, ¿no? Y como ser humano. Después ya se termina una relación con José María de casi 9 años. Yo empiezo a tener más corridas aquí en México y menos en Europa. Entonces vengo con mi tío Alejandro y precisamente ahí hay un cambio muy importante y no solamente en el hecho de la estrategia de ya no ir a España, de enfocarme aquí en México, sino que él se mete mucho en el tema, o sea, él me hace mucho hincapié en que las cosas no están bien, ¿no? Y que tengo que cambiar de alguna u otra forma, que tengo que evolucionar, que tengo que madurar como torero, como persona. Al poco tiempo me caso y empiezan a pasar cosas que ahí estuvo muy bonito porque mi tío Alejandro, siendo torero, pues también te dice sus experiencias como torero, ¿no? A veces me ocupas a alguien que te comente esas cosas, que haya vivido, que ha tenido esa experiencia en carne propia y no simplemente sea el tema de lo que ocurre empresarialmente hablando, lo que está pasando en el mundo del toro, que yo entiendo que es complicado, porque tienes que triunfar para poder ganarte tu segunda tarde, para los dineros, para poder repetir, todo lo que sabemos. Y de repente el torero como artista y como hombre sensible, pues se pierde un poco, ¿no? O no se encuentra o ocupa a alguien que sepa dar con la tecla para que mueva en tu interior cosas que te hagan ser mejor. Y para eso mi tío Alejandro fue la persona indicada, ¿no? Han pasado ya prácticamente casi 9 años desde que él me lleva y esa evolución, que aparte no se da en la noche a la mañana, pues ha tenido sus frutos, ¿no? Y creo que mis últimas temporadas han vuelto a ser temporadas rotundas, tardes importantes, triunfos en México con otra forma de expresar el toreo y creo que ahora, pues esos años malos me curtieron para poder ser el torero que soy ahorita y es un torero pues simplemente más evolucionado, a lo mejor ya no es tanto físico, ya no es tanto de arrebato, ya es un tema más espiritual, un tema más emocional, no sé, pero creo que aparte lo tienes que vivir, aunque te lo digan, aunque te digan, oye, mira, va a pasar esto, pero tienes que vivir como tienes que vivir tú tu vida, como todos tenemos que vivir, por más de que los padres te quieran aconsejar cosas, pero los errores los tienes que cometer tú y los tienes que enmendar tú también. ¿Y cuál fue la razón por la que decidisteis tomar esa decisión de hacer más campaña americana y menos europea? Mira, empezó a salir poco a poco así, ¿no? O sea, de repente yo me iba a hacer la temporada española de marzo a octubre y no venía a México. Y ahí estaba los 7, 8 meses y ya venía como torero español a torear aquí nada más el invierno. Y de repente empezaron a surgir contratos. Tú sabes que en México pues no para la temporada, ¿no? Aunque junio y julio pueden ser los meses que menos toros hay, Pues pero siempre ahí hay. prácticamente que corrías en todos lados. Y entonces los empezaron a llamar a torear aquí en agosto. No hubo triunfos ya a lo mejor de las mismas repercusiones en Madrid ni en otras plazas importantes en España. Y entonces, pues, hombre, tenía aquí a lo mejor 10 corridas en México en agosto y septiembre y a lo mejor en España tenía 3. Entonces, pues también un poco empiezas como a cambiar la estrategia, ¿no? Aquí, gracias a Dios, pues siempre he estado considerado entre los toreros más importantes y siempre he podido defender mi sitio dentro de los baches que he tenido, ¿no? Pero bueno, pues entonces así ocurrió. Y justo en 2017 la negociación para ir a Madrid ya no fue igual, ya no
no nos convenció lo que nos habían ofrecido y en ese sentido, pues me dijo mi tío, ¿sabes qué, Diego? No tiene caso, si ya no vas a Madrid, que llevaba yendo, me parece que 7 años consecutivamente o una cosa así a San Isidro. Me dijo, ya este año no está Madrid, pues no compensa, mejor vamos a cambiar un poquito. Y ahí es donde se mete más mi tío a ver, vamos a cambiar el chip, te vas a venir aquí, cásate, vente a vivir aquí a México conmigo, yo te quiero hablar, yo te quiero también a conocer como el torero que eres. Con mi tío nunca había tenido yo esa cercanía tanto en el día a día, ¿no? Y así cambiamos de estrategia y bueno, funcionó. Funcionó porque aquí a partir de ahí me empecé a consolidar más fuerte en México. Y bueno, no hemos vuelto a España a hacer campaña, que es la intención, si Dios quiere, este año empezar y el año que entra, y ahora cambiar otra estrategia. Creo que ahora es el momento bueno de volver, ¿no? Y poder dar nuevamente pues la dimensión que tengo aquí, pero allá, ¿no? Me gustaría, es algo que no quiero dejar pasar. Siempre fuimos muy conscientes de saber esperar. Creo que en ese sentido ha sido una parte importante de mi carrera y de la gente que me ha acomodado, que no hemos adelantado cosas, como que hemos sabido las balas, aprovecharlas y utilizarlas cuando se tienen que utilizar. Y bueno, la idea es ahora poder ir. Entendemos que es complejo y difícil, pero creo que estoy en un momento importante para poder llegar a España y que la gente y el aficionado vea lo que la gente está viendo aquí, ¿no? Que ahora, bueno, con las redes y con todo, pues se visualiza. Ha sido bonito, fíjate que ahora que he ido a España a hacer campo, a prepararme, en el 2023 me fui un mes, este año me fui también, el año pasado fui de vacaciones y escuchas o ves a los compañeros, el respeto que te tienen, los empresarios, los banderilleros, los aficionados, y se siente bonito, se siente, dices, órale, están atentos, están conscientes de lo que ocurre en México. Es bonito que lo que se haya sembrado, la manera en cómo fuimos nuestra carrera, siempre de manera profesional y ordenada, o sea, ha tenido un eco, ¿no? Entonces ahora me gustaría pues regresar, ver, aprovechar ese momento y luego hacer el esfuerzo, ¿no? De que conlleva ir a España y entrar ahí a la guerra, ¿no? Como dice. Luego te quería preguntar una cosa que cada vez que vienes a algún torero de América me gusta preguntaros, porque me entristece, no sé si lo veis vosotros igual, desde aquí yo lo veo así. Me entristece que cada vez en Europa se le está dando menos importancia a lo que pasa en América. Es decir, cuando triunfáis en plazas que son de primera categoría allí, como puede ser, ahora obviamente está en México cerrada, pero sea Guadalajara, sea Aguascalientes, sea León, parece como que aquí en España no nos importa. O sea, y es una cosa que creo que es muy negativa para todos. O sea, primero porque en España la gente es de la mentalidad de que cuando acaba octubre se cierra el telón, sobre todo estos últimos años. También tiene que ver que no se televisan las corridas, también está claro, ¿no? Pero no sé, o sea, tengo la sensación de que algo mal estamos haciendo, sobre todo en Europa, para que de un día para otro no se le eche o no se le dé la importancia que realmente debería tener. Porque luego pasan cosas como la de la Plaza México y nos llevamos las manos a la cabeza. Y es clave también darle la importancia a todo ese tipo de cosas. Ya no dársela, es que la tienen. Lo que pasa es que hace falta que aquí le focalicemos un poquito más, le demos la misma importancia a una feria de esas como puede ser cualquier feria de primera de aquí, del norte de España o del sur. Mira, sí tienes razón. Yo creo que el profesional lo entiende de alguna manera, porque por eso vienen las figuras a México, porque se entienden que lo que significan esas plazas, porque hay dinero, porque hay categoría, ¿no? Porque torear en México en esos lugares también es algo que te motiva, ¿no? Sí creo que ha influido también mucho el tema, pues que se está viviendo en los países de América, taurinamente hablando, por la política. O sea, es una lástima que si te pones a pensar, pues Venezuela taurino está muy mayugado. El Ecuador taurino está prácticamente que destrozado, ¿no? Con lo que era esa feria de Quito, ¿no? Eh, Perú, que ha sido una sorpresa, Perú sí va para arriba, desde luego que han tenido mucho que ver tanto Andrés como el mismo Joaquín, o sea, sí ves ahí un movimiento, pero bueno, te lo da eso. Y México, pues sí, lo de la México, que primero la pandemia,
que si luego el cierre por los juzgados y que si ahora esto, o sea, pues es que se ha sido muy maltratado, ¿no? Se ha maltratado mucho de una manera injusta a la plaza más importante, ¿no? De nuestro país. Y bueno, eso pues yo creo que ha hecho que esa importancia pues se pierda, ¿no? Porque antes te soy sincero, independientemente de mis temporadas buenas que yo hice de noviero o de matador en España, yo cuando cortaba las orejas en la México, o en Guadalajara o en Aguascalientes, pues tuvo impacto para yo poder después ir a San Isidro bien colocado, ir a Sevilla bien colocado, ¿sabes? O sea, tenía ese impacto, ¿no? Y de alguna forma se tiene, o sea, mi última tarde en la México, el día de la despedida del maestro Enrique Ponce, pues tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? En ese triunfo, o sea, pero bueno, te entiendo que es complejo. También creo yo que España también va saliendo de una crisis de hace algunos años, va volviendo a ir de su vida, a ver más festejos, porque ten en cuenta que también a mí me pasó, me tocó vivirlo, me tocó vivir esa crisis del 2008, 9, 10, que se redujeron muchísimo los festejos. Lo estoy viendo aquí ahorita, mi cartel de Gijón eran 6 corridas de toros y una novillada, cuando ahora el año pasado son 3 corridas de toros. O sea, también España hubo un momento que se cerró, hay grandiosos toreros, hay una competencia fuerte, hay un sistema también que existe, bueno, nos guste o no nos guste, existe y que se maneja de esas formas. Entonces, bueno, yo creo que ha habido un poquito de todo, ¿no? Sí creo que hay algunas formas que pudieran cambiar, ¿no? Porque los toreros mexicanos, pues estamos en momentos buenos, o sea, creo que podemos ir allá y dar una sorpresa, porque siempre se ha recibido muy bien al torero español, porque, o sea, sí creo que podía haber algún tema de reciprocidad, que luego ya, perdón, pues estará en el torero ganárselo, ¿no? Y competir con las figuras de allá, no me quepa la menor duda, ¿no? O sea, tiene que ser así. E interesar, como interesan los toreros de allá, ¿no? Ve a Andrés, llegó y reventó aquello y no importa de dónde es, ¿no? Entonces, pues también influye, hay que ser también sinceros, también eso te ha tenido que ver. Pero bueno, creo que ahorita puede ser un buen momento, ¿no? Que con lo que ha ocurrido, yo sí creo que si algún torero mexicano allá llega a tener una temporada fuerte, una temporada buena, pues eso puede también tener injerencia acá, Claro, y a eso iba yo. mover masas, ¿no? Mover el despertar de decir, oye, fíjate lo que está pasando, ¿no? Y esto está más vivo que nunca y hay maneras de poder, ¿sabes? Reactivar un poquito, ¿no? Creo que los mexicanos, a pesar de lo que estamos viviendo en la México, pues, se están haciendo un esfuerzo, los empresarios, los ganaderos. No es fácil, no es fácil, eso sí es importante decirlo, no es fácil porque es un tema sensible el tema político, ¿no? Y el tema político, pues pueden tener decretos que acaben con esto, ¿no? Entonces, tienes que tejer los hilos con mucha cautela, ¿no? Pero bueno, se ha hecho un esfuerzo. Guadalajara ha aumentado muchísimo sus corridas, León, Aguascalientes, o sea, la provincia ha empezado a tener una importancia y luego han querido venir los toreros españoles, las grandes figuras, y bueno, le da un poquito de auge. Claro, luego llega la temporada europea y pues parece que pierde un poco ya lo que acontece acá, ¿no? Pero también las formas y las redes sociales y los videos, etcétera, pues puede hacer que se unan y que eso, que se dé una oportunidad y que luego se pueda aprovechar bien para cualquier torero mexicano allá y de un golpe de atención que sirva, ¿no? Y que mueva masas, ¿no? Y mira, el otro día lo hablamos con Juan de Castilla, aquí hablando también de la situación de Colombia, y, Claro, se y me lo pasó hablamos, Colombia, pero también pasó un poco lo mismo. claro, lo hablamos porque yo siempre creo que la solución para países que están mal, taurínamente hablando, sea México, sea Colombia, sea Ecuador, pasa porque salga una figura que trascienda, es decir, que esté puesto, como has dicho antes, en todo ese tipo de carteles, que tenga esa fuerza, porque esto es como todo. Aquí en España, hasta que Rafa Nadal no dio el golpe sobre la mesa, nadie tenía ni idea de tenis. Y cuando, y cuando ahora está Roca Sí, Rey, sí. Perú se reactiva. Y César Rincón, cuando estuvo en Colombia, ya veíamos, bueno, y el caso de tu padre, de Cavazos, de otros tantísimos toreros que han pasado por los dos lados del charco y han impactado. Y eso también tiene su repercusión en el país.
del que representan. Porque al final, aquí todos somos muy nacionalistas. Si en México sale un torero extraordinario, los mexicanos van a presumir de él hasta las cejas. O sea, Sí, claro. entonces yo creo que también es clave, ¿no? Que haya un torero y lo que dices, dar oportunidades a toros mexicanos sería extraordinario para, pues bueno, si queremos mantener la tauromaquia en México y hacerla fuerte, pasa por que haya toros mexicanos. O sea, a mí me parece hoy en día milagroso, de verdad, digo, que salgan matadores de toros en México. O sea, es súper complejo las novilladas. Cada vez que lo veo que sale alguna alternativa me parece milagroso, muy Sí, difícil. totalmente. Es mucho más difícil que antes. Las oportunidades se reducen muchísimo. El tema de las novias, ni te cuento, se tienen que ir para allá y competir, que es lo que ha ocurrido con los últimos toreros que tienen esa proyección de Diego San Román, de Arturo Gilio, de Bruno Aloy. Pues bueno, han tenido que ir allá y abrirse a capa y espada las oportunidades, que luego también en su momento los toreros de mi generación que hemos podido funcionar, pues también hicimos lo mismo, ¿no? El caso del Payo, de Juan Pablo Sánchez, de Arturo Saldívar, de Flores. Pero bueno, sí es otra fiesta la que está ocurriendo en México. Y coincido contigo, ¿no? También hace falta que nosotros mismos como toreros, porque al final somos la cara y la cabeza, ¿no? Pues lleguemos y triunfemos a lo mejor de manera pues, muy fuerte, ¿no? A ver, el caso de Joselito Adame es un ejemplo que tiene muchísimo mérito, ¿no? Y cuando tuvo esos triunfos importantes, pues vino aquí y estaba en primer figura y hubo momentos también muy buenos, ¿no? Y creo que ahora que con lo que acaba de pasar en la México, pues con mayor razón, ¿no? Eso sí esperaría que se pudiera a lo mejor contemplar el hecho de abrir un poco la baraja taurina ya y abrirla en oportunidades que realmente puedan servir, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Para que pues la sepamos aprovechar y que entonces sí, coincido contigo, pues la mentalidad o el foco de atención cuando hay algo mediático de esa magnitud, pues influya, ¿no? Y tenga injerencia, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque esta temporada sí que hay varios ya cartelados. Está Bruno Aloy, está Diego San Román, está Héctor Sí, Gutiérrez también en la Copa Chenel. Vamos a ver si. Oye, pues si. Y a ver si se puede ver aquí a Diego Silvetti por España, porque sí que es cierto que hemos visto al Payo el año pasado también, en varios festejos. Oye, pues ojalá te podamos. sí, ojalá. Hay un planteamiento y hay una estrategia. Yo creo que puede ser a partir del verano. Hay acercamientos, hay pláticas, no quiero adelantar nada, pero esa es la intención, hacer algo en el verano, puntual, pero bien, y sobre todo con miras al año que entra. El año que entra yo espero que ese sea el año de que podamos entrar, porque va a depender también de mí, ¿no? De lo que, si sigo de esta temporada como ha empezado, con los triunfos, con el triunfo del año pasado de México, con lo que ha pasado ahora en estas últimas corridas que ha tenido mucha fuerza y si más adelante que viene Aguascalientes y que vienen otras corridas con las figuras, se puede ir y hacer la primera incursión en verano. Entonces, a partir de ahí, mi intención es sembrar para el año que viene, eh, hacer la apuesta completa, ¿no? Intentar estar en las mejores ferias y poder tener esa oportunidad de que también mi nombre, pues, se pueda abrir el hueco allá. Pues te voy a hacer, Diego, para finalizar las tres preguntas clásicas que hacemos. La primera es que me cuentes la cosa más extraña que te ha pasado en una plaza de toros. La cosa más extraña que me ha pasado en una plaza de toros. Bueno, eh, hubo una corrida, es un poquito larga, ¿no importa? No, no, Bueno, la intentaré no, cortar. tranquilo, no te preocupes. Toramos en Cancún, mano a mano Pablo Hermoso y yo. Y la alcaldesa de Cancún había dicho a los antitaurinos que la corrida se iba a prohibir y a los taurinos que la corrida se iba a dar. Entonces se armó ahí un desastre porque cuando llegaron, había un ambientazo, pero luego habían cerrado las taquillas, el empresario dejó entrar, la plaza se llenó. En el primer toro de Pablo Hermoso se aventó un espontáneo de esos de los antitaurinos con una playera que decía que el toro era amigo. Y entonces el maestro Pablo le dijo, bueno, pues dale un abrazo. Se fue el hombre a darle un abrazo al toro recién salido, ya te imaginarás lo que ocurrió, ¿no? Lo puso en la sexta fila de barreras, se armó, así empezó, fue un caos. Se torea el toro Pablo, torea el toro yo, torea el toro Pablo, y de repente llega el empresario y me dice, oye, Diego, que se canceló la corrida, que no se puede, ya no dejan entrar ni a las mulillas, está la policía allá afuera, 80 granaderos que les llaman,
que no van a poder ni sacar al toro, que se cancela, no pueden entrar los caballos, ni la arrastra, ni nada. Y le digo, no, no, avisa que está pasando eso y a ver qué reacción tiene la gente, ¿no? Y yo echo para adelante así con el toro como esté, ahí pónganle un capote como cuadro de Goya y echen el toro para afuera y ya te imaginarás la reacción de la gente. Se aventaron gente del tendido a sacar el toro arrastrado. Aquello fue impresionante. El maestro Pablo pasó, subió al toril a ponerle un rejón de castigo porque no iban a poder entrar los picadores. El toro salió, apagaron un poco la luz los granaderos. Era como una guerra de ver quién tenía más fuerza de poder dar o no la corrida. El toro sale, se meten los policías al callejón a por nosotros, pero el toro estaba allá afuera y luego resulta que el toro es extraordinario y lo termina indultando. Y entonces aquello era una locura, la gente estaba vuelta loca, no sabes qué, fue una de las emociones más bonitas de la plaza, ¿no? Y de qué sentido como torero. Pero claro, el toro no se iba porque pues estaba la puerta oscura, no salía, era de noche. Entonces los granaderos estaban esperando como para llevarnos. Entonces ya Pablo se viene conmigo, el empresario, se va, de repente nos sacan en hombros y nos meten a la cajuela del coche, que le dicen ustedes el maletero, ¿no? Para poder salir por ahí porque nos iban a llevar a la cárcel. Entonces nos metemos, yo en la cajuela con el empresario, sale y preguntan por nosotros, no están los matadores, claro, estamos en la cajuela ahí metidos, que sin que nos viera, y llegamos ya al hotel y fue una euforia impresionante, pero claro, después te daba risa, en ese momento estabas muerto de miedo, o sea, pero fue una cosa más curiosa que me ha pasado en una plaza. Y ahora te voy a hacer las otras dos, que esas también son más. Esta última de la más extraña la hemos implementado ahora, que también tiene sus cosas curiosas. Pero Es que eso estuvo muy curioso, man. además Cancún tiene que ser una pasada torear allí. Ujú. Te voy a hacer ahora las preguntas ya más habituales que hemos hecho, Sí. que es la mejor y la peor tarde de tu vida. Puedes empezar por donde quieras. Elegir una, ¿eh? No decir lo típico. Está prohibido, como decimos a todos, decir que está por llegar y todas esas cosas. La mejor tarde, este, sí, hay un toro que, el mejor toro que he toreado puede ser, a lo mejor que en vez de la Sí, mejor tarde, por así sí, decirlo. eso Hay es. un toro en Aguascalientes que se llamó Aroma de Toro, un toro de Fernando de la Mora, que ese toro por ahí del 2015 fue uno de los toros que yo creo que he toreado, que me enorgullece muchísimo, de cómo lo toreé, de cómo lo sentí. Y el domingo, hace 15 días, toreé en Cinco Villas, y fue una tarde muy completa, muy rotunda. Aparte, como fue la última, la tengo de manera así como más a flor de piel, Prometo que pero creo que tengo un sueño que es ir a ver toros a Cinco Villas. sí. Mira, yo nunca había toreado y fue muy bonito. Y ahorita no teniendo México, eso puede despertar un poco, porque esa tarde fue muy bonita la tarde. El lugar, el sitio, yo no lo conocía. La gente que fue, una gente aficionada de México, o sea, notabas el olé, el respeto, como un México chiquito. Y toreé el segundo toro, la verdad que muy bien, le corté las orejas, pero sobre todo de una dimensión bonita que me enorgullece como el de torero, ¿no? Entonces, pueden ser a lo mejor como que esas dos faenas, ¿no? Sí, la de Charro Cantor, bueno, la Charro Cantor también, hombre, la México, ¿no? Pero ese toro de Aguascalientes, no sé, me llenó más. Y este último también me llenó mucho. Y Y ahora la peor, la peor, hay una tarde en México que un toro me parece que era de La Joya, que no estuvo a la altura del toro, la verdad, por distintas circunstancias, y me pesó eso también a la postre en esa temporada. Sí, hubo un par de años que tuve toros que a lo mejor debía haber toreado de mejor manera o tener más no sé, ¿no? Hay un toro también hay un toro en Valencia, en Fallas, de mi primer año de matar toros, que lo toreó bien, pero que lo pincho. Y entonces me afectó mucho el no haberlo matado ese toro. Creo que todavía le di más, o sea, el toro fue muy bueno, creo que fue a la postre el mejor toro aunque lo toreé bien, pero ese lunarcito me ¿sabes? Son cosas que te duelen, que sabes que fueron patinones que te cuestan, ¿no? fíjate lo que es la carrera de un torero, que la mejor faena de tu vida es la misma plaza en la que también ha sido una de las peores. Sí,
Y lo Sí, que es sí, la sí. vida de un torero, que una tarde que es muy buena, extraordinario en dos acciones o en tres momentos en los que uno no Sí, da con la espada, se tuerce todo. sí, se tuerce todo, de acuerdo. Sí, sí, es complejo, ¿no? Y por eso es tan difícil esta profesión y por eso las figuras son figuras porque no se tuercen donde no se tiene que torcer y bueno, aunque les ha ocurrido, pero luego tiene esa capacidad de hacerlo, ¿no? Pero luego es importante ser consciente, porque a veces no somos conscientes, ¿sabes? También como que le ponemos excusas o pegas, no, tal, pero en el fondo sabes cuando aquello no estuvo a la altura. Pues la verdad que Diego, te quiero dar las gracias por este rato que hemos podido estar contigo. Eh, por supuesto, por haber oye, accedido a esta entrevista, porque la verdad, que a ser sincero, normalmente conectamos con algunos toreros, yo ya suelo tener un trato previo con ellos, ¿no? De haberlos conocido. Este caso no era, y me hacía mucha ilusión porque yo fíjate que a vuestra dinastía, cada vez que me he puesto a estudiarla y a buscarla, les tengo un respeto tremendo. Y sin haberlos visto torear, como bien decías antes, ¿no? Hombre, Gracias. solo a tu caso, ¿no? Y, y la verdad que, como digo, tengo esa espinita clavada con México. O sea, creo que tenemos que tratar de reactivar la tauromaquia mexicana, sobre todo, no reactivarla porque está muy activa, pero reactivarla en Europa. Que yo tengo la sensación, ojalá fuera equivocada, de que tenemos que darle más mérito a todo lo que sucede allí, porque de verdad que tiene un mérito tremendo y que cuanto más mérito se le dé va a ser mejor para todos. Primero para los que somos aficionados de verdad y no nos gusta que la temporada se acabe, porque cuando se acabe en octubre nos quedamos como huérfanos. Y en México y en Sudamérica en general también hay muchos toros. Y de verdad que, como digo, darte las gracias. Me quedo con que te vamos a ver en Europa este año, que eso no lo sabía. Que ojalá te podamos ver por aquí cerca pronto y que, oye, ojalá el 2027 sea ese año, como decías, de verte ya en todas las ferias más importantes. Como dices, todo dependerá de lo que pase en la plaza. Y como digo, toda suerte del mundo y por supuesto muchas gracias por acceder a estar este rato contigo. No, hombre, muchísimas gracias, Héctor, fue un gusto. Ojalá y no haya sido muy pesado yo, que luego se me va poco la voz. Pero nada, un placer, ya nos veremos por allá, si Dios quiere. Enhorabuena por todo lo que hacen, es una idea muy buena, muy original, que moderniza, que trae a la fiesta también la hace más terrenal. A veces luego nosotros mismos, los toreros, nos ponemos un poquito en un aura ahí media compleja y creo que bueno, que ahora los tiempos han cambiado y que tiene que ser algo más, más así, más personal para que la gente, las nuevas generaciones, pues se enamoren como nosotros nos enamoramos alguna vez de esto, ¿no? Y creo que es nuestra responsabilidad. Entonces, felicidades. Ya nos veremos por allá si Dios quiere y nada, que cuentas aquí en México con tu casa. Tienes que ver toros aquí, desde luego, porque es muy pasional y muy sensible y la gente que ha venido, todos se han llevado un gran sabor de boca y merece la pena, merece la pena. ¿Eh? Lo tengo pendiente porque cada vez que escucho al maestro Antonio Ferrer hablar, que dice que está enamorado de Sí, América, pues tengo pendiente eso. La verdad que me da mucha envidia cuando veo, hubo una época que cuando se televisaban las corridas por Tauronet, eh, veía todas y me encantaba lo de Cinco Villas, ¿no? Que se estaba enamorado de aquello que es un complejo, hombre, Cinco Villas es una cosa aparte, ¿no? Pero sí, sí, totalmente, ¿no? Pero bueno, se hacía. Yo creo que esa plaza puede resurgir, vas a ver. Este último se hizo, todo el mundo salió encantado, fue una corrida importante y hay planes ahí que he escuchado que se puede ahí, mientras esté lo de la México, pues hacer algo en ese sentido, ¿no? Pero venir a una feria de Aguascalientes, hay todo, venir a una feria de León, a Guadalajara mismo, es adentrarte, ¿no? A la idiosincrasia de la fiesta en México, que la verdad que sí te enamoran. No por nada nosotros tendremos nuestras cosas también, que en algunas cosas no seremos tan así, tan buenos, o tendremos nuestras pegas, pero hay otras cosas que se viven de manera especial, es diferente, sobre todo eso, y si vienes un poquito abierto a que te sorprenda, pues te vas a llevar un buen sabor de boca. pues ojalá que pronto pueda ser así, Diego, ¿verdad? Muchísimas gracias Ándale, por este nada, rato. Un hermano, fortísimo abrazo. nada. Igualmente, mano, buenas noches allá. Cuídate, aquí estamos a tus órdenes. Bye.